Una mujer que vendió más de 200 millones de discos. Una voz que hizo llorar al planeta entero. Pero detrás del escenario, una vida marcada por el dolor, la pérdida y una enfermedad sin cura. Su esposo murió de cáncer. Su hermano murió 2 días después, del mismo cáncer. Y cuando parecía que nada podía ser peor, su propio cuerpo la traicionó. Esta es la trágica verdad sobre Céline Dion. Charlemagne, Quebec, Canadá. 30 de marzo de 1968. En un pequeño pueblo a 50 kilómetros de Montreal, nació Céline Marie Claudette Dion. Fue la última de 14 hijos, la número 14. Su padre, Ademar, era carnicero. Su madre, Thérèse Tanguay, ama de casa. La familia Dion era pobre, extremadamente pobre. La casa era tan pequeña que no había suficientes camas para todos. Thérèse tuvo que improvisar. Puso una almohada dentro de un cajón de ropa y ahí dormía la pequeña Céline. Un bebé durmiendo en un cajón. Esa era la realidad de la futura reina de las baladas. Pero había algo que nunca les faltó: música. El padre tocaba el acordeón, la madre tocaba el violín. Juntos, padres e hijos formaron un grupo musical que daba conciertos en la zona. Tenían un pequeño bar llamado Le Vieux Baril. Ahí, toda la familia cantaba y tocaba para los clientes. Céline, desde los 5 años, ya se subía al escenario. El 13 de agosto de 1973 cantó en público por primera vez. Fue en la boda de su hermano Michel. Tenía 5 años. Los invitados quedaron en silencio. La niña cantaba como si tuviera 30 años de experiencia. Thérèse lo notó de inmediato. Todos sus hijos tenían talento. Pero Céline era distinta. Céline era excepcional. A los 5 años también sufrió un accidente grave. Fue atropellada por un auto frente a su padre y su hermano Clement. Fue hospitalizada con una contusión cerebral, pero se recuperó. Desde esa edad, ya tenía un solo sueño. En una entrevista con la revista People en 1994 dijo: «Extrañaba a mi familia y mi hogar, pero no me arrepiento de haber perdido mi adolescencia». Fue nombrada Céline por una canción del cantante francés Hugues Aufray, una canción que sus padres escuchaban 2 años antes de que ella naciera. A los 12 años, Céline escribió su primera canción. La compuso junto a su madre Thérèse y su hermano Jacques. Se llamaba «Ce n'était qu'un rêve». En español, no era más que un sueño. Pero no fue solo un sueño. Fue el comienzo de todo. Thérèse grabó la canción en un casete, un simple casete de audio, y lo envió por correo a un hombre llamado René Angélil. Lo eligió porque él había sido manager de Ginette Renault, la cantante favorita de la familia. Lo que Thérèse no sabía era que Ginette Renault acababa de despedir a Angélil. Él estaba a punto de abandonar la música. René recibió el casete, lo puso a sonar, y cuando escuchó la voz de esa niña de 12 años, empezó a llorar. Según él mismo contó años después, escuché una voz especial como nunca había escuchado antes. La invitó a su oficina, le dio un lápiz y le dijo: «Este es tu micrófono. Canta como si estuvieras frente a un estadio lleno». Céline cantó, y René lo apostó todo, literalmente todo. Hipotecó su casa para financiar el primer álbum de Céline. En 1981 salió La Voix du Bon Dieu, La Voz del Buen Dios. Céline tenía 13 años. El álbum se convirtió en número 1 en Quebec. El 19 de junio de 1981 apareció por primera vez en televisión. La audiencia quebequense la adoptó de inmediato. En 1982, con solo 14 años, ganó la medalla de oro en el Festival Mundial de la Canción Popular de Yamaha en Tokio. Cantó frente a 115 millones de televidentes. En 1983 se convirtió en la primera canadiense en recibir un disco de oro en Francia. En 1984, con 16 años, cantó frente a 60,000 personas y el Papa Juan Pablo II en el Estadio Olímpico de Montreal. Una niña de un pueblo diminuto, durmiendo en un cajón, ahora cantando para el Papa. Pero aquí empieza una parte de la historia que pocos quieren discutir: la relación entre Céline y René Angélil. René la conoció cuando ella tenía 12 años. Él tenía 38. Se convirtió en su manager, su mentor, su figura paterna. Durante años la relación fue estrictamente profesional.
Pero en 1988, algo cambió. Fue la noche del 30 de abril de 1988. Dublín, Irlanda. Céline acababa de ganar el Festival de Eurovisión representando a Suiza con la canción Ne partez pas sans moi. Esa misma noche, según reportes, René y Céline tuvieron su primera cita. Ella tenía 20 años, él tenía 46. La diferencia de edad, 26 años. La madre de Céline se opuso con toda su fuerza. Thérèse no podía aceptar que su hija estuviera con un hombre que la conocía desde los 12 años. Un hombre que había sido casado 2 veces antes. Un hombre que ya tenía hijos. La familia estaba dividida. Pero Céline no cambió de opinión. En 1993, en las notas del álbum The Color of My Love, hicieron pública su relación. Se comprometieron el 30 de marzo de 1993, el día del cumpleaños número 25 de Céline, y el 17 de diciembre de 1994, se casaron en la Basílica de Notre Dame en Montreal. La boda fue transmitida en vivo por Televisión Nacional Canadiense. René no era solo su esposo, era su manager, su productor, su protector, su mejor amigo. Él controlaba absolutamente todo en la carrera de Céline, desde las canciones que grababa hasta los contratos que firmaba. Céline lo describió así en más de una ocasión: el único hombre que he besado en mi vida. Fueron inseparables durante más de 3 décadas. La prensa siempre cuestionó la relación. 26 años de diferencia. Él la conoció cuando era una niña. Fue su tutor, pero Céline nunca aceptó las críticas. Para ella, René era todo. Y René, según todos los que lo conocieron, vivía exclusivamente para ella. Su relación fue polémica, sí, pero también fue una de las más sólidas de la industria musical. Antes de la boda, René ya había transformado a Céline por completo. En 1986, cuando ella tenía 18 años, tomó una decisión radical. La retiró del público durante 18 meses. ¿La razón? Cambiar su imagen de estrella adolescente a artista adulta internacional. Céline se sometió a cirugía dental para mejorar su apariencia. Tomó clases intensivas de inglés en la Escuela Berlitz de Montreal. Cambió su forma de vestir, su peinado, su estilo completo. Cuando reapareció, era otra persona. En 1990 lanzó Unison, su primer álbum en inglés. Fue criticado por algunos. Decían que le faltaba la pasión de sus discos en francés, pero vendió disco de oro en Estados Unidos. En 1992 grabó Beauty and the Beast con Peabo Bryson para la película de Disney. La canción ganó un Grammy y un Oscar. La puerta de Estados Unidos se abrió de par en par. 1993. The Color of My Love. Éxito masivo. Se convirtió en la primera artista desde los Beatles en ocupar el número 1 en el ranking de álbumes y de sencillos al mismo tiempo en el Reino Unido. 1995. Dique, el álbum en francés más vendido de todos los tiempos. 1996. Falling Into You. Más de 32 millones de copias vendidas en el mundo. Ganó el Grammy a Mejor Álbum del Año. Un hito monumental. En 1996 también cantó The Power of the Dream en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Atlanta. 3.500 millones de televidentes la vieron esa noche. Un récord histórico. Pero lo mejor estaba por venir. O lo peor, depende de cómo se mire. 1997. James Cameron terminaba de filmar Titanic. El compositor James Horner quería una canción vocal para los créditos finales. Cameron se negó. No quería una canción pop en su película. Horner ignoró la orden. Escribió la canción en secreto con el letrista Will Jennings. Y necesitaba una voz. No cualquier voz. Una voz que pudiera transmitir todo el dolor y la esperanza del mundo. Eligió a Céline Dion. Pero Céline tampoco quería grabarla. Ya había hecho 3 canciones para películas. Fue René quien la convenció de grabar al menos una versión de prueba. Céline entró al estudio. No se sentía bien físicamente. Tenía dolores de estómago. Había tomado mucho café negro, lo que aceleró su vibrato. Horner le contó brevemente la trama de Titanic. Céline pidió que apagaran las luces. Según los testimonios, grabó la canción en una sola toma. Cuando terminó,
Todos en el estudio estaban llorando. El propio Horner tenía lágrimas en los ojos. Después organizaron una proyección privada de la película para Céline y René. Cuando terminó la película, Cameron se acercó a Céline y le preguntó qué le había parecido. Ella levantó su pañuelo de papel. Estaba completamente destrozado de tanto llorar. Esa canción era My Heart Will Go On. ¿Has vivido algo que te cambió la vida para siempre? Escribe en los comentarios. Dale like si esta historia te está impactando. My Heart Will Go On se convirtió en la canción más vendida de 1998. Más de 18 millones de copias en el mundo. Número 1 en más de 25 países. En febrero de 1998 rompió el récord de la audiencia radial más grande de la historia, 117 millones de oyentes. La banda sonora de Titanic estuvo 16 semanas consecutivas en el número 1 del Billboard 200. Vendió más de 30 millones de copias a nivel mundial. La canción ganó 4 premios Grammy, incluyendo Grabación del Año y Canción del Año. Ganó el Oscar a Mejor Canción Original. Ganó el Globo de Oro. Céline Dion se convirtió en la primera canadiense en ganar el Grammy a Grabación del Año. Pero hay un detalle que pocos conocen. La actriz Kate Winslet, protagonista de Titanic, confesó en 2012 que la canción le provoca náuseas. Dijo textualmente que cada vez que la escucha, siente ganas de vomitar. No por la canción en sí, sino porque la gente se la pone a sonar cada vez que la ve. En 2025, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incluyó My Heart Will Go On en el Registro Nacional de Grabaciones. Una canción que casi no existió, que Cameron no quería, que Céline no quería grabar. Ahora es patrimonio cultural de la humanidad. El álbum Let Us Talk About Love, que también contenía la canción, vendió más de 30 millones de copias. Entre el álbum y la banda sonora, las ventas combinadas superaron los 60 millones de copias. Céline ya no era solo una cantante, era un fenómeno global. En el año 2000, Céline tomó una decisión que nadie esperaba. Se retiró temporalmente de la música para dedicarse a su familia. Tenía 31 años, estaba en la cima absoluta de su carrera, pero había algo que quería más que cualquier premio. Quería ser madre. Y ahí empezó otro capítulo trágico. Céline y René llevaban años intentando tener hijos, sin éxito. El problema era médico. La concepción natural no funcionaba. Decidieron recurrir a la fertilización in vitro. En mayo del 2000, Céline se sometió a 2 operaciones en una clínica de fertilidad en Nueva York. Según ella misma contó en una entrevista con Oprah Winfrey, el proceso fue agotador, emocional y físicamente devastador. El 25 de enero de 2001 nació su primer hijo, René Charles Angelil. Céline tenía 32 años. René tenía 59. La alegría fue inmensa. Pero Céline quería más hijos. En 2009, sufrió un aborto espontáneo. El golpe fue brutal. Según reportes, Céline quedó destrozada emocionalmente. Pero no se rindió, se sometió a un 6º tratamiento de fertilización in vitro. En mayo de 2010, anunció que estaba embarazada de gemelos. El 23 de octubre de 2010 nacieron Eddie y Nelson Angelil. Eddie fue nombrado en honor a Eddie Marnay, productor de sus primeros 5 discos. Nelson fue nombrado en honor a Nelson Mandela. Céline lo dijo con toda claridad en una entrevista con la revista People. No soy cantante, mi vida es ser madre, es lo que más disfruto, es mi mayor recompensa. 3 hijos. 6 intentos de fertilización. Un aborto. Años de espera. La maternidad le costó lágrimas, dolor y una fortaleza que pocos pueden imaginar. Mientras luchaba por ser madre, Céline también construyó un imperio en Las Vegas. En 2003 inauguró su primer espectáculo permanente, A New Day, en el Caesars Palace. El show fue diseñado por Franco Dragone, el mismo creador del Cirque du Soleil. Fue una apuesta arriesgada. Muchos dijeron que sería un fracaso. Se equivocaron. Más de 700 funciones con entradas agotadas. 3 millones de espectadores. Casi 5 años consecutivos de espectáculo. La despedida fue el 15 de diciembre de 2007. El DVD del show se convirtió en el único DVD musical con triple disco de platino en Canadá. Pero Céline no se detuvo.
En 2008 inició una gira mundial que pasó por Sudáfrica, Asia, Australia, Europa, Canadá y Estados Unidos. En 2011 regresó a Las Vegas con un segundo espectáculo permanente, Celine. Este segundo show duró 8 años, hasta 2019. Entre ambas residencias, Celine dominó Las Vegas durante más de una década. Ganó cientos de millones de dólares. Su fortuna se estima en 800 millones de dólares. Se convirtió en la artista canadiense más vendida de todos los tiempos, la artista de habla francesa más vendida de la historia, y una de las artistas musicales más vendidas de todos los tiempos a nivel mundial. Pero el dinero no podía comprar lo que más necesitaba: tiempo con su esposo. En 1999, a René le diagnosticaron cáncer de garganta. Fue operado. Recibió tratamiento de radiación. Un año después, ya no había evidencia de cáncer. Celebraron renovando sus votos matrimoniales en Las Vegas el 5 de enero del 2000. Pero el cáncer regresó. Siempre regresa cuando menos lo esperas. En diciembre de 2013, René fue operado nuevamente. En junio de 2014, René dejó de ser el manager de Celine para concentrarse en su salud. En septiembre de 2015, Celine anunció que a René le quedaban meses de vida. 14 de enero de 2016. Las Vegas, Nevada. René Angelil falleció en su casa. Cáncer de garganta. Tenía 73 años. Murió un día antes de cumplir 74. Estaba rodeado de su familia, de Celine, de sus hijos. Habían estado juntos 35 años, casados 21. Él fue quien la descubrió cuando era una nina de 12 años. Él fue quien hipotecó su casa para que ella grabara su primer disco. Él fue quien la transformó de una adolescente tímida en una superestrella global. Él fue el único hombre que ella amó en toda su vida. Celine publicó un comunicado. Rodeado del amor de su familia y amigos, René Angelil falleció. Será recordado como un hombre gentil, generoso y amable. Un visionario sin precedentes. Su último deseo fue morir en los brazos de Celine. Y así fue. Celine explicó a sus hijos gemelos lo que había pasado usando la película Up de Pixar. Les dijo: ¿se acuerdan de la película Up? Ellie se fue hacia arriba con los globos. Los niños entendieron. Papá se fue hacia arriba. Pero la tragedia no había terminado. 2 días después, el 16 de enero de 2016, murió su hermano Daniel Dion. Tenía 59 años. Cáncer de garganta, lengua y cerebro. El mismo tipo de cáncer que mató a René. En la misma semana, Celine perdió a su esposo y a su hermano. Ambos de cáncer. Ambos de garganta. El funeral de René se celebró en la Basílica de Notre Dame de Montreal, el mismo lugar donde se habían casado 21 años antes. Fue un funeral de Estado, ordenado por el gobierno de Quebec. Su hijo mayor, René Charles, de 15 años, dio el elogio fúnebre en francés. Habló con madurez, con dolor, con la dignidad que su padre le había enseñado. Los gemelos Eddie y Nelson tenían solo 5 años. Celine caminó por el pasillo de la basílica tomada de la mano de sus 3 hijos. No cantó en el funeral. No pudo. Según una fuente cercana a la familia, René había planificado su propio funeral para ahorrarle ese dolor a Celine. Después de la muerte de René, Celine siguió adelante. 2 semanas después, volvió al escenario en Las Vegas. Antes de cada presentación, tomaba en sus manos una réplica de bronce de la mano de René. La apretaba, le hablaba, y luego salía a cantar. Según ella contó al periódico The Daily Telegraph: le doy la mano a mi esposo, y toco madera con él todas las noches antes de cada show. La canción My Heart Will Go On adquirió un significado nuevo. Celine lo explicó así: cuando mi esposo falleció, esta canción se convirtió, probablemente por primera vez, en nuestra canción. Antes la cantaba para los fans, ahora la canto para nosotros. Pero las pérdidas no pararon ahí. Su padre, Ademar Dion, había fallecido el 30 de noviembre de 2003, y el 17 de enero de 2020, Thérèse Tanguay Dion, la madre que le había dado la vida y escrito su primera canción, murió a los 92 años. Celine estaba en gira con su Courage World Tour cuando recibió la llamada.
Viajó a Montreal. Se reunió con sus hermanos. Pasaron la noche junto a su madre. Le contaron historias, le cantaron canciones, se despidieron. Al día siguiente, Celine salió al escenario en Miami, con las piernas temblando. Dijo al público: "Admito que estoy un poco temblorosa hoy. Estoy bastante segura de que ya escucharon las noticias sobre mi mamá. Y dedico el show entero a su madre. La misma mujer que puso a su bebé a dormir en un cajón. La misma que grabó un casete y lo envió a un desconocido. La misma que le escribió su primera canción. Se fue, dejando un vacío imposible de llenar. Lo que nadie sabía era que, mientras Celine enterraba a sus seres queridos uno por uno, su propio cuerpo ya estaba fallando. Los primeros síntomas aparecieron en 2008. Estaba en plena gira mundial, el Taking Chances World Tour. De repente, empezó a tener dificultades para controlar su voz. Fue al otorrinolaringólogo. Le examinaron las cuerdas vocales desde todos los ángulos posibles. ¿El resultado? Todo estaba perfecto. Impecable. Pero algo no estaba bien. Celine lo sabía. Siguió adelante. Una residencia en Las Vegas. 5 giras más. Mientras tanto, sus músculos empezaron a ponerse rígidos. Necesitaba ayuda para caminar. Los médicos no encontraban nada. Nadie entendía qué pasaba. Según la prensa, algunos profesionales insinuaron que los síntomas podían ser psicológicos. En promedio, el diagnóstico de esta enfermedad tarda 7 años. En el caso de Celine, tardó 17. En diciembre de 2022, Celine publicó un video en Instagram. Estaba llorando. Su voz era firme, pero sus ojos delataban el dolor. Anunció que padecía el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica rara que afecta a 1 de cada 1.000.000 de personas. Celine lo explicó en una entrevista. Mentir, para mí, la carga era demasiado pesada. Había mantenido el secreto durante meses. Cancelaba shows por supuestas infecciones de oído, problemas de senos nasales, excusas médicas que ocultaban algo mucho más grave. El síndrome causa rigidez muscular extrema, espasmos dolorosos e involuntarios, dificultad para caminar, dificultad para hablar, dificultad para cantar. Y lo peor de todo, no tiene cura. Se asocia con anticuerpos contra la enzima ácido glutámico descarboxilasa. Es una enfermedad autoinmune. El cuerpo ataca su propio sistema nervioso. Celine canceló todas las fechas de su Courage World Tour. La mujer que llenó estadios durante 4 décadas ya no podía controlar sus propios músculos. En una entrevista con Hoda Kotb de la cadena NBC, en junio de 2024, Celine describió lo que siente al cantar con esta enfermedad. Dijo: "Es como si alguien te estuviera estrangulando". Puso su mano sobre su garganta y explicó: "Es como si alguien empujara tu laringe y tu faringe hacia adentro". Los espasmos atacan cuando intenta subir o bajar la voz. Y no solo afectan su garganta, afectan todo su cuerpo. Según el documental I Am, Celine Dion, estrenado en Amazon Prime Video en junio de 2024, los espasmos son tan violentos que le han roto costillas. En una escena del documental, se ve a Celine acostada en una cama, sufriendo convulsiones, lágrimas cayendo por su rostro, su cuerpo completamente fuera de control. Es la imagen más devastadora que se haya visto de una artista de su magnitud. Sus hijos gemelos, Eddie y Nelson, fueron entrenados para asistirla durante los episodios de emergencia. Practican simulacros, saben cómo posicionar su cuerpo, conocen la ubicación de los botones de pánico. Adolescentes cuidando a su madre, aprendiendo a salvarle la vida. 5 días a la semana, Celine se somete a terapia atlética, física y vocal. Trabaja sus dedos, sus rodillas, sus pantorrillas, su voz. Toma medicamentos para controlar los espasmos. Recibe inmunoglobulina intravenosa. Según los médicos, la historia natural de esta enfermedad es que continúa progresando. Los tratamientos no son particularmente efectivos, pero Celine se niega a rendirse. En una entrevista con la revista Vogue Francia en abril de 2024, dijo: "No he vencido la enfermedad, sigue dentro de mí y siempre estará. Espero que encontremos un milagro". Y agregó: 5 días a la semana me someto a terapia atlética, física y vocal. Trabajo mis dedos de los pies, mis rodillas, mis pantorrillas, mis dedos, mi canto,
mi voz. También dijo que durante 4 años se repitió a sí misma que estaba lista para volver, y luego que no, y luego que sí. No puedo decirte, sí, en 4 meses estaré lista, no lo sé. En el documental hay un momento que resume todo. Céline dice llorando, extraño cantar, extraño el escenario, extraño a la gente. Y luego, limpiándose las lágrimas, dice, si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, me arrastraré. No voy a parar. 26 de julio de 2024. París, Francia. Ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Lloviendo. El cielo gris sobre el río Sena. Más de 300.000 espectadores en las calles. 6.800 atletas en botes flotando por el río. La Torre Eiffel, iluminada con los anillos olímpicos. Y entonces, en el balcón de la torre, apareció ella, Céline Dion. Vestida con un vestido Dior de alta costura cubierto con más de 500 cristales. A su lado, solo un piano. Empezó a cantar Hymne à l'amour, el himno al amor de Edith Piaf. Habían pasado 4 años desde su última presentación pública. 4 años de dolor, espasmos, terapia y lágrimas. Y ahí estaba, bajo la lluvia, cantando en francés desde la Torre Eiffel. Su voz no temblaba, su voz volaba. Kelly Clarkson, que estaba narrando el evento para la cadena NBC, dijo al aire, es increíble lo que ha superado, es una atleta vocal. Cuando terminó la canción, Céline mostró emoción visible. La Torre Eiffel empezó a brillar detrás de ella. El público aplaudió de pie. Las redes sociales se explotaron. Millones de personas llorando frente a sus pantallas. No era la primera vez que Céline cantaba en unos Juegos Olímpicos. En 1996, en Atlanta, interpretó The Power of the Dream en la ceremonia inaugural. Esa transmisión fue vista por 3.500 millones de personas. Un récord. 28 años después, regreso a los Olímpicos. Pero esta vez no canto sobre sueños. Canto sobre amor, sobre resistencia, sobre no rendirse, y el mundo entero entendió que no era solo una canción, era su vida. En marzo de 2025, Céline publicó un video en Instagram que sorprendió a todos. Estaba jugando al golf con sus 3 hijos, bailando, sonriendo. Escribió, tuve un día hermoso con mis chicos en el campo de golf, retomando el ritmo de las cosas. En mayo de 2025, envió un mensaje pregrabado al Festival de Eurovisión en Basilea, Suiza. 37 años después de su victoria en 1988. Dijo, Suiza siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Ganar Eurovisión fue un momento que cambió mi vida. Su discurso fue seguido por una interpretación en vivo de su canción ganadora, Ne partez pas sans moi, cantada por exconcursantes del festival. Según reportes, Céline había sido programada para cantar en vivo en la final de Eurovisión. Se realizaron ensayos secretos en el recinto de Basilea, con orquesta y doble. Pero los organizadores, conscientes de su condición de salud, incluyeron una cláusula de retiro médico en el acuerdo. Cuando llegó el momento, Céline no pudo subir al escenario. Su cuerpo no se lo permitió. Según la prensa francesa, un avión privado vinculado a Céline aterrizó en Basilea. Los fans estaban convencidos de que cantaría. Pero la enfermedad ganó esa batalla. La hermana de Céline, Claudette, había dicho a un medio francés en diciembre de 2023 que Céline ya no tenía control total de sus músculos. Cada día es una lucha. Cada día es incierto. A febrero de 2026, Céline Dion tiene 57 años. No hay giras confirmadas. No hay conciertos programados. Según fuentes cercanas, trabaja en el estudio de grabación cuando su salud se lo permite. Publica videos en redes sociales donde se la ve sonriente y positiva. Pero la realidad médica no ha cambiado. El síndrome de la persona rígida no tiene cura. Sus 3 hijos viven con ella en Las Vegas. René Charles tiene 25 años. Los gemelos Eddie y Nelson tienen 15. La familia permanece unida, como siempre lo fue la familia Dion. Desde aquel pequeño pueblo de Charlemagne hasta el escenario más grande del mundo. Céline Dion vendió más de 200 millones de discos. Ganó 5 premios Grammy, un Oscar, un Globo de Oro, 20 premios Juno, 50 premios Félix.
Tuvo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood desde 2004. Dominó las listas de éxitos en inglés y en francés al mismo tiempo, algo que ningún otro artista ha logrado a esa escala. Su canción insignia, grabada en una sola toma, vendió 18 millones de copias. Su residencia en Las Vegas duró 16 años combinados. Se presentó en 2 ceremonias inaugurales de Juegos Olímpicos. Pero detrás de cada número, detrás de cada récord, hay una mujer que perdió a su esposo, que perdió a su hermano 2 días después, que perdió a su padre, que perdió a su madre, que lloró en clínicas de fertilidad durante años para poder ser madre, y que ahora lucha contra una enfermedad que le quitó lo único que siempre tuvo, su voz. En el documental I Am, Celine Dion, hay una frase que lo resume todo. Ella dice: espero que el documental no asuste a la gente, sino que la despierte sobre esta enfermedad. A mí me tomó 17 años recibir el diagnóstico. Por favor, no esperen tanto. Esa frase no es un eslogan, es un mensaje de una mujer que lo perdió casi todo. Desde un cajón en Charlemagne hasta la Torre Eiffel. Desde la pobreza absoluta hasta 800 millones de dólares de fortuna. Desde el silencio de una enfermedad sin cura hasta el aplauso de 300,000 personas bajo la lluvia en París. Celine Dion no se rinde. Nunca lo hizo. Nunca lo hará. La niña que dormía en un cajón canto en la Torre Eiffel bajo la lluvia. La mujer que perdió a todos los hombres de su vida sigue de pie. La voz que el mundo amo sigue luchando por volver a sonar. Escribe en los comentarios, de todo lo que escuchaste hoy, ¿qué parte de la vida de Celine te impactó más? Dale like para que más gente vea esto. Suscríbete. Cada semana traemos historias increíbles. Activa la campana. Próximo video. Los secretos más oscuros de las familias reales que ocultaron durante décadas.